Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Bienvenidos, queridos, queridas, querides, una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy tenemos una nueva entrevista y estamos entrevistando a un amigo muy, muy querido, muy antiguo, de hace muchos años. Él es Felipe Mardones, es padre de 3 niños, está casado con su esposa hace un buen de años, eh, ha sostenido una familia y es un doctor en economía de la Universidad de Chicago. Y hoy lo invito porque a pesar de que Felipe eh, lleva el temazcal y la chanupa y tiene todo un camino de tradición que él fue adquiriendo en Estados Unidos directamente de gente de la tradición del pueblo Lakota, hoy quiero entrevistarlo en su calidad de economista, porque él tiene un concepto muy interesante que me va a encantar además entender porque no lo tengo yo tampoco muy claro, que es el concepto de la economía sagrada. Entonces, hoy sí vamos a estar hablando con Felipe de este tema, ¿no? Que es un temazo, uh, ¿cómo decirlo? Es un issue, así yo siento, en todas nuestras vidas, ¿no? Cómo nos relacionamos justamente con el mundo de la economía, de las finanzas, con esta energía que mueve el planeta. Entonces, muy, muy, muy bienvenido, Felipe. Muchas gracias por este espacio. Eh, Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, compadre, por este tiempo, por tu entrevista. Yo tenía harto tiempo, estuve pensando mucho, porque estuvimos hablando la semana pasada con Felipe, ¿no? Y que veíamos a ver cuál sería como el tema principal. Y veíamos que si tu tiempo en el norte, si la instrucción del norte, si tal, si la economía es sagrada. Y yo ayer, que me daba bastante vuelta, dije, yo creo que la pregunta inicial tendría que, o me gustaría mucho llevarla directo como hacia el tema de la economía sagrada, porque a mí me da la impresión de que de ahí vamos a hacer como una ingeniería inversa realmente como hacia todo, ¿no? Eh, los que no conocen a Felipe, Felipe es un economista muy preparado. Estudiaste en Estados Unidos. ¿En qué universidad estudiaste tú? Un programa de magíster en economía aplicada en la Universidad de Minnesota y después un doctorado en teoría económica en la Universidad de Chicago. Ajá. Entonces, sí, El no, doctorado lo completé. Sí. ya, sí, no, muy bien. O sea, El doctor. magíster estrictamente no lo completé, porque como me iba al doctorado dije, ¿para qué quiero tanto Ya, magíster? no, El doctorado de por sí le dan un grado de máster también. claro. Bueno, entonces, pero doctor en economía, y a mí sí me hace muchísimo como eco, o me interesaba mucho hablar de este tema porque siento que es un tema que en general quienes están como de alguna manera involucrados en temas de espiritualidad, desdeñamos la economía y como que hay una sensación así como de contrasistémica, ¿no? Y casi como que estar peleados con el dinero. Y entonces a mí me interesa mucho entender cuál es este concepto y sobre todo cómo llegaste, porque creo que ahí es Mm, donde están como los insights que nos llevan hacia, ¿no? A esta idea de la economía sagrada, ¿no? claro, qué interesante. Bueno, voy a tirar una y después me voy a meter en la última pregunta, pero una Ya, como mini introducción que voy a tirar adelante. es que Eh, algo que suelo decir es que el problema con la economía es peor de lo que hay mucha gente que critica nuestro sistema económico, como tú dices, ¿no? Ujú, Hay como una gran sensación de que nos está fallando, de que no sé, hay de todo un abanico de críticas, ¿no? Desde ujú. lo que, con todo tipo de ingredientes, digamos. Pero mucha gente está de acuerdo en que el sistema económico es criticable, digamos. Eso, Y, eso seguro. y yo una de las cosas que menciono es que el problema es peor todavía, ¿Ok? que, que las críticas que se están diciendo por todas partes. ¿No? ¿Por qué el problema es peor? Lo mejor tal vez lo dejo para después, pero puedo introducir diciendo, no es un problema ni de corrupción ni de codicia, el problema con la economía. Esos son síntomas. Existe eso, es verdad que existe, son síntomas, no son la causa. Y el problema es mucho mayor porque resulta que no hay nadie a quien culpar. En relación a la mayoría el 99,9% de las críticas siempre son culpando a alguien. Alguien tiene la culpa, algo tiene la Ujú. culpa.
Y eso es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Ok? Ok, bueno, ahora me voy a por cómo llegué yo. Ajá. Pues podemos retomar eso que hablé porque da para más. Pero Vale, no, me encanta, vamos, vamos. ¿cómo? Bueno, yo llegué porque yo tenía una búsqueda muy intensa de la verdad, como muchos de nosotros. Yo quería, la economía tenía algunas promesas respecto de saber qué es lo que es bueno para la sociedad. Porque la economía como ciencia social es la ciencia que estudia el bienestar de la sociedad. Que estemos bien, digamos, es su Ajá, propósito, ¿no? ajá, el bienestar, Eso, claro. claro, entonces, bueno, ¿cómo tomamos decisiones colectivamente para que la sociedad sea mejor? Ujú. Esas son preguntas en la esencia de la economía, ¿no? Ajá. Entonces yo, pues mi búsqueda en un principio era intelectual. ¿Por qué? Porque yo era un refugiado intelectual, ¿no? Yo era un refugee, ¿no? Ajá. Como muchos de nosotros somos refugiados, algunos en sentido literal, ¿no? Como huyendo de, no sé, de regímenes o lugares donde hay mucha violencia, hay refugiados de ese tipo. Bueno, yo era un refugiado intelectual porque vivía sin conocer cómo sentir lo que sentía, ¿no? Ujú. Entonces, con mucho incapacidad de vincularme con mis propias emociones y con la gente, ¿no? Con los seres humanos. En fin, eso también da para mucho, pero yo creo que eso les resulta familiar a las personas que escuchan este canal. Entonces, pero a mí me gusta decirlo así, ¿no? Que yo me hice un refugiado intelectual, es decir, me refugié en el intelecto. Y creo que hay mucho de eso en la civilización. Entonces, mi Ya, búsqueda era netamente intelectual. ok. Ok, eso esto fue mucho antes Entonces, esto fue antes de que entraras como a un camino espiritual, vamos. O sea, totalmente, yo no era nada espiritual, digamos. Bueno, ahora como entiendo la espiritualidad, pienso que no hay nadie que no sea espiritual. Pero ok. en ese momento yo me consideraba que la espiritualidad era lo más lejano a mí posible, ¿no? Ajá, Yo no era una persona que siempre tuve sueños y no sé qué, que siempre tuve conexión y no, yo no, yo era un intelectual. Eh, y entonces, pero a mitad del doctorado tuve una gran crisis que empezó por una disilusión amorosa, Ujú. digamos, pero luego me empecé a dar cuenta, en realidad, mi sufrimiento no es por esto, sino que, híjole, empezaba a aparecer más, me fui haciendo consciente de que yo me la pasaba sufriendo, ¿no? Básicamente, que no era solamente una cosa, sino que parecían otras cosas más abajo, y seguía apareciendo, y de repente me empecé a dar cuenta, en realidad yo vengo deprimido. También me han pasado cosas buenas toda mi vida y he tenido momentos de gozo, por supuesto, pero en realidad la tónica de mi vida ha sido estar deprimido toda mi vida, de niño a adulto, ¿no? No por victimizarme ni por no apreciar cosas lindas que me pasaron también, ¿no? Pero sí soy agradecido de todo eso, pero digamos me fui dando cuenta de eso. Entonces como que mi crisis personal se fue ahondando, hasta que ninguna terapia era suficiente, porque busqué ayuda de tipo convencional, pero no era suficiente, y como dice un amigo, la chanupa was the last house on the block, la última casa en la cuadra, Ajá, la que es última opción, como, la chanupa, ok. sí, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que ahí llegué a, estoy en mi casa. Eh, entonces, ¿Y cómo fue que llegaste a la claro, chanupa y cómo llegaste porque ok, fue la última opción, pero ¿cómo llegaste hasta ahí? claro. Porque eso sí es un revierte grande. Yo, a ver, si te estoy entendiendo un poco lo que tú me dices, fue que tú fuiste descubriendo como esta tristeza de fondo, ¿no? Ujú. Que te fue orillando a ir buscando alternativas que no salían y entonces eventualmente llegas a la chanupa. Y aquí, ¿cómo llegas a esta tradición? Ah, claro, no, pues un largo caminar, ¿no? Me fue llevando la vida de un pasito al otro, pero básicamente lo primero que pasó es que me, es la desesperación, ¿no? De que ninguna de las ayudas que yo estaba accediendo no era suficiente, ¿no?
Ujú. Entonces yo en algún momento empecé a vivir le podría llamar un mantra dentro mío, como decir, si hay algo misterioso en la ayuda, algo misterioso en la vida que me pueda ayudar, yo quiero. Como que me abría esa cuestión, no por fe, ni por, más que nada por ahogo, Ajá, desesperación. ajá. Entonces, yo siento que esa es mi verdad, ¿no? Que el hacer eso fue lo que trajo eso a mi vida, ¿no? Entonces, primero fue a través de mi hermano, tú lo conoces, Sí, sí, claro, Javier. y, sí, y entonces él me vio que estaba deprimido y me fue invitando, me invitaba, pero yo iba a la ceremonia y no me pasaba nada. Muchas, 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 y no me pasaba nada, y me salía de los temazcales, qué sé yo, no aguantaba. Ok. Entonces, ahora me impresiona cuando viene alguien al INIPI y aguanta el primero y aguanta el INIPI completo. Pero ¿cómo? Yo no aguantaba mi primero, ¿no? Ajá. Me llama la atención. Eso como anécdota, digo. Ajá. Pero básicamente fui yendo muchas veces. En realidad yo estaba viviendo en Chicago, ¿verdad? Pero venía a Chile básicamente para la Pascua, como se llama en Chile, la Ajá. Navidad aquí en México. Venía como en ese momento, pero luego como estaba tan deprimido, fui una que otra vez más, ¿no? Así como de mi mamá, híjole, así ya preocupado, ya toma un pasaje, vente, ¿no? Ajá. Entonces llegué otro par de veces entre medio, pero pasó como un año entre las primeras veces que fui a ceremonia y la segunda, y de repente, pum, cumplió una ceremonia donde primera vez, por primera en mi vida, experiencié la presencia o eso que es innombrable, que es el espíritu, ¿no? Ujú. Entonces ahí dije, mecha, ¿cómo se dice acá? Su madre, Yo claro. quiero más de esto, yo quiero más de esto sí vale la pena, ¿no? Ajá. Entonces yo le entro con todo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque dicen, yo le entro, ponme en el desierto con 50 grados, no me importa, yo me pongo ahí, ¿no? Lo que sea para volver a nutrirme más de esto, ¿no? Mm. Empezó como, wow, un hambre voraz por estar en ceremonia. Por suerte, como era estudiante, tenía mucha libertad para estar en ceremonia, básicamente. Y, y claro, con todos los tipos de ingredientes, con fanatismo en un principio. Muchas personas les pasó que, ¿qué le pasa a este güey tan raro? Así como del día a la mañana, ¿qué le pasó, no? Ajá, de pronto eres fanático Y religioso. como fan, claro, pero a la vez también pasó una cosa interesante que también es como un paréntesis, que ocurrió un fenómeno un poquito pequeño, pero que igual yo le doy valor, porque de repente yo no fui el único en el contexto del Departamento de Economía en la Universidad de Chicago, ¿no? Tenía otro amigo que también le interesaba, que se la pasaba leyendo Castaneda y no sé qué, entonces cuando me vio que yo estaba entrando a esta cuestión, él siempre había querido, entonces también habló conmigo, un amigo argentino. Ajá. Y luego otra amiga americana también. Y luego otra amiga también. No recuerdo. Tal vez un amigo, dos amigos más también. De un contexto sumamente intelectual, primero que nada, sumamente ajeno al mundo indígena o a la espiritualidad, ¿no? Entonces ocurrió, que eso haya ocurrido dentro del contexto de la Universidad de Chicago es algo realmente notable para mi punto de vista. Sí, No, claro. no es que yo me acredite el mérito, pero igual es interesante. Entonces, bueno, básicamente ahí la crisis fue aminorando, que me llené de un entusiasmo también, pero se acrecentó la otra forma de crisis tal vez, que era la crisis de, ¿y ahora qué chingado estoy haciendo aquí? Perdón la expresión, estoy haciendo Sí. este doctorado, ¿no? ¿Cómo le busco hacer sentido a esto, no? Ajá. Y en realidad, sinceramente, me surgió un rechazo muy grande, ¿no? A lo que yo estaba aprendiendo, Mm. porque sentí que las respuestas que yo quería no alcanzaba el intelecto y de ahí una manera, era como que me venía de las entrañas una fuerza tan grande, como un grito del alma, ¿no? Con todos los aspectos humanos también de emociones y de resentimientos históricos y qué sé yo, no estoy diciendo que haya sido una pureza, ¿no? No era una pureza, pero era mi verdad. Pero era algo Y fuerte que venía, ¿no? Claro. sí, y mi verdad en ese momento surgió como The Intellectual Avenue is Exhausted.
la avenida intelectual está agotada. No vamos a encontrar la respuesta a los problemas de la humanidad a través del intelecto. El intelecto es una herramienta, así como las manos, pero no puede ser el centro de la actividad humana. Ajá, ajá. Entonces, me costó mucho, como que una parte de mí quería salir de ahí, pero otra parte de mí, digamos, me dijo, no, quédate. Y fue bueno haberme quedado, pero también fue traumático, porque tenía que muchas veces ser desleal a mí mismo, como ir en contra de mí para poder seguir en el doctorado, porque el doctorado no te permite, así como se dice en inglés, ah, solamente get it done and that's it, como sácalo y listo, ¿no? Ajá. No, el doctorado tienes que entrar completamente con todas las células de tu ser y en realidad con todas las neuronas de tu cabeza. No podías dejar una neurona afuera, ¿no? Es como la exigencia máxima, 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 ¿no? Entonces no era como, ah, bueno, lo saco y listo. Era, sinceramente fue doloroso, Sacarlo fue era traumático, sacarlo fue un sí, esfuerzo, pues importante, ¿no? sí, Ajá. donde yo sentí que me tenía que traicionar a mí mismo muchas veces, Y porque esta, las cosas que yo quería decir no se podían decir en lenguaje, y no era un problema de derecha versus izquierda, y es lo que muchas veces la gente piensa, es un problema de el intelecto no da espacio a las cosas que me quería preguntarme. ok. Por ejemplo, puedo hablar más de eso, pero creo que te Pero tienes no, una no, no, pregunta. está muy bien, así por ejemplo, o sea, porque cuáles eran las preguntas fundamentales? Lo que pasa es que, mira, el, no, claro que es atingente, porque el cómo nos relacionamos eh, con las finanzas, porque no quiero decir nada más con el dinero, sino que con toda esta energía que mueve el mundo, ¿no? Ajá, Y en esta como, porque es una energía que es difícil de manejar, como que el sistema justamente sí, como que no está hecho para que sea fácil y que se genere una abundancia, sino que hay una cosa rasposa. ajá, Yo creo que justamente son estas las preguntas, como de ver, ¿por qué o qué es lo que no podías expresar desde el intelecto? ¿No? Ahí está claro, el corazón de todo, ¿no? claro. Básicamente, sí, son muchas cosas. De hecho, yo traté de investigar cuestiones y no es que no haya literatura en economía. Por ejemplo, hay literatura sobre altruismo. Ujú. Y hay muchos modelos en economía donde a los agentes económicos, a las personas, les importa el bienestar de otros o el bienestar del ambiente. Esos modelos existen, pero siempre se pierde la esencia de lo que es la compasión o lo que podemos llamar compasión o lo que podemos llamar amor. Al intelectualizarlo, se pierde su esencia, se fuma, en pocas Ok. palabras. Entonces los modelos dejan de ser interesantes, básicamente, tienen muy poquito de interés. Básicamente, esto ya es una reflexión así como economista, ¿no? Básicamente, los modelos que son interesantes desde el punto de vista analítico son los modelos del paradigma de self-interest, ¿no? Del autointerés, ¿no? Esos son los modelos que tienen un montón de poder analítico y son interesantes. Una vez que le metes los otros elementos que son parte del ser humano, digamos, eh, el poder analítico se pierde, ¿no? Se fuma, se pierde muy rápido y ya deja de ser interesante. Entonces, por eso los economistas, no porque sean malas personas, sino porque no hay mucho que decir de los Ujú. otros modelos, ¿no? Al intelectualizarlo, es como que no hay mucho que decir nomás. Ok. En- Entonces, pero déjame tal vez retomar qué me pasó ahí al terminar el doctorado, Ajá. porque para volver a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que nació la economía sagrada? Básicamente, entonces yo al momento de estar terminando el doctorado, poco antes, poco después, me daba cuenta en todos los círculos en que yo llegaba, las voces críticas de la economía, voces críticas, que siempre incluían una crítica de no, es que el problema es la codicia o el problema es la corrupción. El problema, en definitiva, es un problema ético, ¿no? De que hay malas personas, ¿no? Y Ujú. normalmente se asociaba de que parte de las malas personas son los economistas, ¿no? Ok. Entonces claro, yo escuchaba estos críticos porque yo también tenía una sensación, como te decía, crítica de la sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad, ¿no? Pero yo escuchaba las críticas y como alguien que me importa la verdad, que la verdad es lo más importante, me da cuenta que las críticas no eran verdad, simplemente. ¿Por qué? Porque yo conocía el mundo de donde venía.
Ujú, Entonces, por ejemplo, yo sabía que a los economistas sí les importa, éticamente sí les importa, a la mayoría de los economistas. Puede haber excepciones. No, no es que estoy diciendo que sean todas personas impecables, pero hay montones de economistas que les importa el medio ambiente, ujú, en todos los espectros políticos, tanto de derecha que de izquierda. La mayoría de los economistas les importa la pobreza, les importa la desigualdad, todo eso como que no les importara, ¿no? Y luego los empresarios, los políticos, yo me tocó conocer también un poco de ese mundo y les importa, no es que no les importe, el problema no es ético, no está bien, no está acertada la crítica que están haciendo. Se partió por ahí, entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que de verdad está mal con la economía? Entonces yo empecé busque y busque y empecé a escribir, ¿no? Escribir lo que yo veía de la economía y lo escribía una y otra vez, lo estuve reescribiendo como por, no sé, 5 o 10 años, ujú, algo que cambió de nombre muchas veces, pero se llamaba Testimonio de un economista, ujú. donde trataba de eh, emitir mi voz, ¿no? Ajá, Este es un testimonio, ¿no? Y en realidad mucha gente desde el mundo de la ceremonia esperaban de que lo que yo dijera fuera eh, que mi audiencia fuera los otros economistas que escucharan, ¿no? Eso esperaba todo el mundo que yo les dijera, les hablara a ellos. No, no les estoy hablando a ellos, les estoy hablando a ustedes. Ustedes son los que más quiero que se den cuenta, ¿no? Que su ok. crítica no es acertada, ¿no? No es un problema ético, etcétera, lo que vengo diciendo, ¿no? ¿Y Por dónde eso el está, problema es más grave todavía. y dónde es que está el problema? Entonces yo fui encontrándome poco a poco, pasando por un montón de crisis, otra búsqueda de visión para buscar, y hacía millones de retos y pedí ayuda para este tema, ¿no? Por muchos años, como te digo, ¿no? Búsqueda de edición específicamente dedicada a esto, etcétera, ¿no? Y con muchas frustraciones, ¿no? Porque sentía que mi voz no podía ser escuchada, porque lo que yo quería decir es demasiado contracultural, demasiado disruptivo. Entonces, por ahí alguien me recomendó, bueno, pero busca otros economistas, seguramente hay otros economistas que también tienen voces críticas y no sé qué. Entonces me buscaba otro economista y decía, no, no le dan en el clavo, no le dan y no le dan. Hasta una vez fui a Portugal a hablar con Alfredo Seid, un chileno que fue candidato presidencial en Chile, Ujú, economista, que me parece valioso su aporte y todo, pero no, él no, tampoco decía lo mismo que yo quería decir. Entonces me sentía completamente solo no sé, angustiado con esto, hasta que di con Charles Eisenstein. Entonces, en algún momento tú me preguntaste antes de esta conversación si la economía sagrada era algo que yo había descubierto o que lo había encontrado en otra persona. Entonces dije ambas, ¿no? ujú. Porque lo encontré en mí mismo y a la vez, no, cuando encontré a Charles Einstein, dije, por fin no estoy solo, ¿no? Él está diciendo exactamente lo que yo quería decir. ¿Cómo se llama, perdón? Charles, No, ¿qué? Charles Eisenstein. Él escribió un libro que se llama Eisenstein. Sacred. Sí, Ajá. te lo puedo escribir en el chat si querés. O te lo paso después, pero él Sí, escribió un libro que se llama ya luego me lo Sac- pasaste. él escribió un libro que se llama Sacred Economics, en español lo tradujeron como Sacro Economía, Ok. que para mí dije, por fin, ¿no? Y ya, luego, en realidad hay algunas cosas que yo no las digo igual que él, después con el tiempo, ¿no? Porque todos somos un poquito Sí, sí, distintos, ¿no? claro. Pero igual, ese libro me parece un libro esencial en la humanidad, ¿no? Pero luego hay otro libro de él que me gusta más todavía, pero que se llama El mundo más hermoso que nuestro corazón sabe que es posible. En fin, Ok. es una persona que es un referente para mí. Luego encontré algunos otros también. Y luego me encontré con, ya que aquí estamos hablando un poco de espiritualidad y de economía sagrada y nuestros caminos ceremoniales, pues, básicamente me encontré con, sí, él prefiere que no diga su nombre en redes sociales, y yo sé que esto va a salir en redes sociales, pero es un anciano Lakota, ¿no? Ujú. Y básicamente encontré que era la misma visión, ¿no? Y aquí también voy a responder alguna pregunta que hiciste antes, es la visión de totalidad de la vida, por lo que en Lakota se llama Itakuye Yuja o Yasin, que todo es uno, que Jitakuyi, todo es Yusi, familia. Yusa. Perdón. Itakuye
Yuja Oyasin. Allá, Así en lo la dice él. Mitaku y Yuja Oyasin, ok, sí, sí. Sí, es una manera como más detenida de decirlo, que agrega el yuja al medio, ¿no? Pero también se puede decir mitakuye Oyasin o mitakiasen, ¿no? Más Ujú, rápido, qué sé yo, ¿no? Pero básicamente de que toda la vida es familia, ¿no? O espiritualmente, una manera de decirlo es todo está hecho de lo mismo, todo está hecho de espíritu. No hay separación, ah, no hay mejor, peor en el sentido de comparación, ¿no? No ujú, hay correcto e incorrecto en el sentido de desacreditarnos a nosotros mismos como seres humanos. ujú. Y al mismo tiempo sí existe lo correcto y lo incorrecto, y mejor y peor. Por ejemplo, Messi es mejor jugador de fútbol que yo, Ah, por decir, sí existe. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estoy comparando es la totalidad de la vida versus la separación, ¿no? Unicidad versus separación. Y lo que vivimos es la civilización de la separación, ¿no? Lo que vivimos mayoritariamente, ¿no? Esa es la gran distinción detrás de todo. Y la unicidad de la vida, o la totalidad de la vida, o el holismo viene del griego holos, que significa totalidad, ¿no? El, la totalidad de la vida, la única manera en que puede ser total es si incluye a todo. ujú, Entonces también tiene que incluir a la exclusión. Entonces también tiene que incluir a la separación. ok, Entonces la totalidad de la vida incluye a la separación. No la niega, no se pone en contra de, no se pone a criticarla, ¿no? ajá, ok. Oh, Entonces, muy interesante. eso, eso en resumen es, en muy pocas palabras, la manera en cómo uno puede encontrarse de una manera sincera con una relación sana con el dinero y con el sistema financiero. Porque si me separo de la separación, sigo siendo separación. Ujú, Y porque además lo paso mal. Si me separo de lo que sea, es estar en tensión. Ninguno queremos en realidad. A veces queremos por un rato, pero en definitiva no queremos estar rechazando, vivir rechazando, ¿no? ajá, Vivir como en contra de. Eso es como que es vivir en realidad en contra de uno mismo, porque si está rechazando algo externo, como lo externo es parte de uno, de nuevo, totalidad, holismo, todo lo que hay es parte de ti, todo es familia, ¿no? Si rechazas algo, estás rechazando algo de ti, entonces te hace sufrir. Y ujú, básicamente lo que no queremos es sufrir, queremos pasarlo bien. ajá, correcto. Y entonces, ok, y entonces desde esta mirada, ¿cómo se entiende o el problema y la solución? ¿O cuál es la propuesta de la economía sagrada? ¿No? ¿Y cuál es el problema que podríamos empezar o intentar resolver desde esta mirada? Mira, o sea, hay varias maneras en que puedo tejer esta respuesta, ¿no? Pero déjame empezar por la vida es un regalo, ¿no? Es un regalo sin condiciones. Eh, a veces me trato de llegar a esto cuando, si estoy... Ahora como que tengo ganas de decirlo más rápido, pero como que da para detenerse un momento, ¿no? Sin duda. Porque yo creo que tú lo entiendes rápido, pero por ejemplo, el sol brilla. Hay muchas cosas que hace el sol, ¿no? Da energía, me da energía eléctrica en mi casa, porque yo tengo paneles solares, me calienta el agua con la que me baño, porque tengo un calentador solar, partiendo así de lo inmediato, ¿no? De lo Ajá, cercano a mi vida cotidiana. También me da unos amaneceres hermosos, ¿no? Da colores, ¿no? Aparte de energía, da vida, ¿no? ujú, Da calorcito, por supuesto. Sí, es como una maravilla que existe el sol, ¿no? Y por supuesto da a nivel así civilización, de ahí viene prácticamente la mayoría de la energía, salvo se podría decir la energía nuclear, qué sé yo. Se podría debatir un poco, pero digamos, mucha energía viene del sol, ¿no? Básicamente es lo que hace que el agua se levante y por lo tanto hay proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. Se ajá, levanta, hace un ciclo de proyectos hidroeléctricos. Entonces, y el sol no es como la CFE.
la Comisión Federal de Electricidad. No pasa la cuenta, el sol brilla y entrega todo esto. Exacto, es gratis, ¿no? Es de regalo. Y lo mismo, si uno quiere sentirlo, ¿no? Porque también si alguien quiere intelectualmente me lo puede debatir, ¿no? Pero si uno lo quiere sentir así o ver así con los ojos del corazón, lo mismo pasa con el aire, lo mismo pasa con el agua, aunque por supuesto el agua se puede privatizar y qué sé yo, pero el agua en su esencia, como cuando llueve, le llueve a todos. No le llueve a los buenos y a los malos le llueve menos. Como que no es un tema de mérito, de lo que lo hace, le voy a le voy a dar agüita a las personas más buenas, ¿no? Como que a todo el mundo le llueve, Ujú. en el sentido del regalo de la lluvia, ¿no? Sí, sí. No neces- También a veces podemos pensar que la lluvia sea algo negativo, pero pensando que es algo que dependemos de la lluvia, ¿no? Del agua. Y si uno va a un río, el agua, ¿qué es lo que quiere? Regalarse, ¿no? O un manantial de agua pura, eso es una maravilla. Y luego un árbol de limones o un árbol de mango, lo que quiere es regalarte sus frutos, ¿no? Claro, un darwinista podría decir, no, pues los frutos son deliciosos porque es una buena estrategia De supervivencia. de, de supervivencia de la especie. Ok, ese argumento tiene sentido, pero no es la verdad en mi corazón. El quetzal no es así de hermoso solamente para aparearse con la hembra quetzal, ¿no? O sea, no mames, no es la belleza de la vida, o la riqueza de la vida, o la delicia de la vida, no es solamente para la supervivencia, Ujú. es de regalo, ¿no? El sol, Sí. las nubes en un atardecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy básicamente diciendo en poquitas palabras todo lo que hay de poesía en la vida, ¿no? Ujú. Hay poetas mejores que yo, digamos, pero la vida es de regalo y es incondicional, eso es lo que estoy tratando de argumentar, ¿no? Es incondicional. Entonces uno le da la vida, uno no tiene que, por lo menos por diseño de la vida, no tiene que pagarle nada a nadie por la vida, ¿no? Por el agua, por el sol, etcétera, ¿no? Sin embargo, la economía que vivimos es totalmente la economía de la condición. Entonces aquí rápidamente alguien puede decir, ok, la economía del regalo es la buena, la economía de la condición es la mala. Alguien podría concluir muy rápidamente, ¿no? Pero por suerte ya lo dijimos hace un momento, que la visión de la totalidad de la vida no es en contra de, ¿no? Sino que es inclusiva incluso de lo excluyente. Entonces la economía sagrada, por suerte, aparece incluso dentro de las transacciones comerciales, si uno quiere, si uno lo sabe ver con los ojos del corazón, ¿no? Cuando le paga a un taxista, ¿no? Desde agregarle una sonrisa, ¿no? Porque ¿dónde está el vínculo humano, ¿no? ¿Dónde está la gratitud hacia la vida, ¿no? En esas pequeñas cosas, ¿no? O hay otro ejemplo que me gusta decir, es el ejemplo de los huevitos de rancho versus los huevitos industriales. Ujú. Eh, y bueno, es que en realidad también me sirve decir una definición de sagrado que es muy útil, que ¿qué es lo que es sagrado entonces, no? También tal vez vale la pena preguntarse, y hay una definición muy práctica y muy útil que tomo de Charles Eisenstein, y él creo que lo tomó de alguien más, pero es muy práctica y muy buena, que algo sagrado es algo que tiene dos atributos, único y conectado. Ok. Entonces una economía sagrada es una economía donde se valora, donde se aparece, donde se hace más a la vista aquello que es único. Ujú. Es decir, cuando algo es único es algo que no es fácil de reemplazar, ¿no? Y Ujú. cuando es algo conectado, en el sentido de que por mucho que sea único, no está aislado de su entorno, de su historia, ¿no? Es algo que está en vínculo. Ok. Y la economía convencional, primero que nada, tiende a hacer desaparecer lo sagrado, porque todo se hace reemplazable y porque todo se desvincula de vínculo, ¿no? De relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los huevos industriales en un supermercado son todos idénticos, cientos y cientos de huevos, todos exactamente del mismo tamaño y exactamente del mismo color.
no tiene nada único, ninguno de esos huevos. Y tampoco, el principio por lo menos, no tiene mucha historia que contar, porque son totalmente reemplazables y y de nuevo, no es que estoy hablando mal de los huevos industriales, No, ¿eh? pero, No, pero, pero están desvinculados, perdón, incluso de, o sea, como dices, porque ya también de una gallina, no son de una gallina identificable, son de una, ¿no? Múltiples gallinas que están simplemente poniendo huevos, que se recogen, donde no hay ningún vínculo, no hay ninguna relación, no hay ningún espacio para la relación que se requeriría de manera normal entre esa gallina que mm, pone su huevo, que lo empolla para poder darle vida a su pollito, o sea, todo ese vínculo está cortado. La exacto. primera vez que escuché eso fue en la universidad. Yo me acuerdo de un gran amigo, más Prieto, y luego ya después de la universidad nunca lo vi. Él me parecía alguien muchísimo más conectado que yo, al menos en esa época. Y me acuerdo que alguna vez hablando justamente más bien sobre la carne, eh, Ujú. que yo le decía cómo yo observaba la carne no como un trozo de un animal vivo que acabó dando su vida, voluntaria o involuntariamente, muy probablemente involuntariamente, ¿no? Y todo el proceso que había, y que él me decía, es que ese es el problema, justamente, porque entonces no hay vinculación. Cuando teníamos que salir a cazar, teníamos que enfrentarnos a este bicho, no a este ser que íbamos a tener que matar con nuestras manos, ya como una flecha, un cuchillo, en fin, como fuera, pero nosotros íbamos a tener que quitarle la vida, íbamos a tener que verlo morir, íbamos a tener que destazarlo y entender y vincularnos también con la muerte que es capaz de dar la vida, ¿no? Para sostener esta otra Mm, vida. Y entonces justamente como dicen, ¿no? La economía y todos estos procesos van rompiendo estas vinculaciones y esta eh, uniqueness, sería en inglés, ¿no? Esta cosa de sí, ser único, ¿no? Porque ese bisón sí, o esa vaca que tú mataste también se vuelve única cuando la enfrentas cara a cara, ¿no? No es como tu perro es tu perro, ¿no? Es el perro que te acompaña, que está en tu casa, que es parte de tu familia, no es un perro, exacto, ¿no? exacto, exacto, Es un perro con el que hay una vinculación y tiene una personalidad ajá, ok. exacto. Yo creo que de muchas maneras la humanidad hoy en día está extrañando, echando de menos muchísimo esa vinculación, ¿no? Se está expresando de muchas maneras, ¿no? ¿Dónde está el vínculo, no? O sea, por ejemplo, todas las voces que, ¿por qué me traes algo en plástico? Como que me cuesta mucho vincularme con esta bandeja del unicel y la carne, por ejemplo, ¿no? Ajá, Simplemente repitiendo lo que tú dijiste, ¿no? O sea, totalmente. Lo entiendes perfectamente, Nico. ujú. Y, en cambio, el huevito de rancho, needless to say, no es necesario mucho decirlo, son todos un poquito distintos. Y eso como que uno lo ve, ¡ah! Qué lindo los huevitos que me voy a hacer en mi desayuno y que tal vez me lo regaló mi amiga ayer porque vivimos cerca de la tierra y mi vecina tiene sus propias gallinitas y casi que puedo saber cuál gallinita puso los huevos que me voy a comer. Eso ya, por decir un ejemplo nomás, ¿no? No es que tenga que ser así literal, pero hay toda una vinculación muy distinta, ¿no? Muy distinta. Y, y me quedan dos cosas que decir respecto a este ejemplo. Una es que, ¿qué pasa? Lo voy a dejar como pregunta ahora, después si queremos lo respondemos, si no, no. Pero ¿qué pasa Pero con un la... segundo. ¿Puedes intentar dejar si quieres los audífonos para tu audio, pero dejar el micrófono directo de la compu? Es que es como que se viene, a ratos está bien y luego se escucha muy lejos y pierdo, entonces está muy difícil para quien esté escuchando además el podcast, luego tu voz se puede escuchar muy... ¿no? Ahí lo cambié, ¿eh? Dime, por favor. A ver, parece que está mejor, a ver. ¿Escuchas? Sí, mejor, de hecho. ¿Mejor, mejor? Sí, sí, yo creo que ahí está mejor. Dale. Vale. Sí, que también se puso a llover acá. Un poquito más de ruido ambiente. Ajá. Pero no, Hay un... la lluvia no se escucha, es Ajá. más bien como si luego se alejara un poco y volviera, y como que hubiera interferencia en la transmisión, no es ruido de fondo. No, ya, ya. No, No, ok, pero ahí te ok. escucho mejor. Dale, Ya. gracias, perdón. Gracias, Nico. Qué bueno que me digas todo sobre ahí. Dale.
Entonces, bueno, una pregunta que es importante hacerse, ¿qué pasa con esas cosas donde parece en el discurso que yo estoy dando, le estoy dando más valor al huevito de rancho que al huevito industrial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el huevito industrial es mucho más accesible económicamente, es más barato, y esto es una realidad de gente con presupuestos diversos, Ujú. y hay gente que, digamos, que elige comprar, seguramente muchos amigos míos, y seguramente amigos tuyos también, eligen comprar el buen industrial, pues, digamos, es lo que podemos, ¿no? Eh, Dejémoslo como pregunta por ahora, pero es un tema importante de abordar. Bueno, y lo otro es qué pasa con, volviendo al buen industrial, ¿no? Un ejemplo de esas personas, por lo menos en un momento de la historia, es un amigo tuyo y mío. Puedo decir su nombre, no sé si él quiera que diga su nombre, pero es el chino Aro, Ok, chino. ¿ok? Vamos a dejar el Chino, chino. sí. Estoy hablando hace mucho tiempo. Él entre paréntesis, como a nivel anécdota, cuando yo empecé, hice mi primer blog de economía sagrada, él como dice, ah, ¿cómo le podéis llamar economía sagrada? Llámale economía consciente, por lo menos, así como que le daba asco el nombre, ¿no? Ujú. Como que le daba mucho rechazo a las cosas que yo quería decir. O sea, bueno, si tú quieres decir una cosa diferente, y tú, pero yo quiero decir esto. Ajá. Bueno, el tema es que yo lo quiero mucho. El tema es que él un día, más o menos en esa época, y teníamos esas conversaciones, un día en esa época, él hizo un video que le estaba preparando unos huevitos duros o a la copa, no estoy seguro, a su hija. Ujú. Su hija te cuenta por en ese momento de unos 3 años. Ujú. Entonces estaba en la típica ollita chica, así como esa ollita que ya no parece de supermercado, ¿no? Esa ollita que ya está un poquito golpeada, un poquito abollada, Ujú. y la cocina, como se dice en Chile, o la estufa, se dice aquí en México, también como un poquito vieja, como de una cocina así, como una cocina con personalidad, Ajá. no una cocina impecable. No, una cocina con historia. Entonces, ¿me entiendes? Le estoy subiendo un poco el volumen porque acá se escucha la lluvia. Ya. Entonces, él agarra su flauta y le empieza a cantar con la flauta, no hacerle una melodía, mientras están los huevitos ahí, y un video en Facebook. Estoy Ujú. hablando hace como 10 años atrás, probablemente. Ujú. O más, ¿no? Más, como 15 años atrás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando él le canta a ese huevito, ¿no? Está el amor a su hija, ¿no? Que prepararle el desayuno a su hija. Ese huevito, perdóname, ya no es lo mismo que los otros cientos de huevitos que hay en el supermercado, ¿no? Y acaba de hacer en el lenguaje que estoy hablando, lo acaba de sacralizar, ¿no? Lo acaba de hacer único, lo acaba de vincular, ¿no? Ujú. Un Ok. ejemplo que siempre me encanta decir, cómo la economía sagrada está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? No es que con la economía comercial es imposible la economía sagrada. Sí es posible, Sí, totalmente posible. ajá. Siempre No, podemos decidir vincularnos y reconocer lo único de eso que tenemos frente, ¿no? sí. ¿Y cuál es el regalo, ¿no? Escondido por ahí? Y no siempre va a ser el mismo. Puede ser miles de cosas, cuál es el regalo en ese vínculo, ¿no? Oye, ok, y entonces, a ver, dentro de esto, ¿qué decimos ya? Ya algo sagrado es único y está vinculado. Y este concepto de unicidad, ¿cómo entonces empieza a impactar esto en el modelo económico que estás planteando desde la economía sagrada, ¿no? ¿Cuál es cómo empieza a ser como la solución o cómo empieza a ser la... Porque ya voy entendiendo un poquito como en este sentido de que nosotros podemos ir vinculando, ¿no? Y sacralizando, ¿ok? Y reconociendo dónde están todas estas cosas, pero luego cómo se empieza a formar como este modelo, ¿no? ¿En qué consiste este modelo? Claro, lo que pasa es que el modelo no existe. Ok. El modelo del sol, no hay mucho que decir, es el regalo incondicional. Ese es el modelo, pero no como un modelo inalcanzable, sino como cómo descubrimos aquello en la vida tal y como está, sin cambiarlo. Pero entonces, ¿cuál es hay un proceso que vivir? Sí, el proceso es de deconstrucción cultural.
A mí cuando me preguntan ¿tú a qué te dedicas? Yo me dedico a la deconstrucción cultural. Desde la cultura de la separación hacia la cultura de la unicidad. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo, digamos. De la economía sagrada, de cómo, ok, o sea, en verdad la economía sagrada consistiría, si te estoy entendiendo bien, en un cambio de mirada desde nosotros mismos hacia cómo comprendemos todo lo que nos rodea y cómo Un empezamos cambio de percepción. a darle valor y a reconocer lo sagrado en todo lo que hay. Se podría decir así. Sí, ¿Sí? se podría decir ¿Sí? así. ¿Hace sentido? Hace sentido. Hace sentido. Este, claro, tal vez ahí tendría que introducir un poquito, hablar un poquito más del dinero. Ah, ¿por qué? Porque este proceso no es simple. Es lo que quiero. Sí es simple y no es simple a la vez. A propósito de en la cultura de la separación o en la cultura lineal, las incongruencias son imposibles, porque la proposición A es verdad o no es verdad, no puede ser verdad y no verdad a la vez, desde el Ok. punto de vista de la lógica matemática. En Ujú, cambio, en la visión holística de la vida, las incongruencias sí son posibles. Que no es tan simple, a la vez que es muy simple, ¿no? Como el ejemplo de la flauta, pero a la vez es necesario decir, ¿no? Se tiene que decir también. ¿Por qué? Porque tenemos empatía, ¿no? ujú, Que hay problemas graves, ¿no? De pobreza, de desigualdad, de injusticia también, aunque ujú, yo tengo una idea distinta de justicia que la justicia que se habla normalmente, pero es como injusto que para mí sea más fácil comprar el huevo de rancho que para mucha gente que compra el ujú, huevo industrial. ujú, Es como que eso me importa en mi corazón, simplemente me importa, ¿no? Luego, claro, eso da para mucho, ¿no? ujú, Pero necesitamos hacernos responsables de ser sinceros emocionalmente, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos nos importan, ¿no? Los otros seres humanos simplemente nos importan. Se ujú, llama empatía, es una, ujú, si no, en la medida que uno se sana, digamos, se abre lo que estaba cerrado, la empatía es algo natural, lo tenemos de fábrica, ¿no? ujú. Y cuando no somos empáticos porque está cerrado algo, ¿no? Porque hay mucho dolor guardado, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ese tipo de cosas importan, ¿no? Entonces, claro, como dice Charles también, yo también estoy de acuerdo, no cierra que los niños en África, por ejemplo, pasen hambre porque les haga falta tener una actitud de gratitud a la vida, ¿no? Ah, es porque tienen una mentalidad de carencia. No mames, o sea, son niños, ¿no? Ujú, No puede, estoy de acuerdo que hay una mentalidad de carencia o de escasez en la sociedad, sí, estoy de acuerdo que eso está presente, pero no puede ser esa la causa de todo la falta de poder vivir bien de mucha gente. Por ejemplo, los niños en África. Ese es un ejemplo más ujú, evidente. ujú. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, y entonces ahí yo tengo un escrito que se llama Entender el dinero, historia de una aldea, que invito a escribir, invito a leerlo. Y básicamente, eh, si lo puedo resumir ahora, lo que pasa es que matemáticamente el sistema económico es un sistema que genera endémicamente desigualdad. ¿Por qué? Desigualdad y pobreza también, ¿no? No es un problema de corrupción y no es un problema de codicia, ¿no? Aún con las mejores intenciones, eso va a seguir ocurriendo. Ok. El problema es que, el problema es que el dinero es emitido, El dinero, ahora perdón, voy a ¿se hablar, metido qué? Con deuda. es emitido como deuda. Ok. Cada vez que un banco central imprime dinero, ¿qué es lo Ujú. que hace? ¿Te explico técnicamente o lo hago más en corto? No, dale, dale. Está ¿Cómo me interesante. A mí me salgan? gustan estas cosas. El Banco Central en Chile, el Banco Central en México, la Reserva Federal en Estados Unidos, el European Central Bank en Europa, el Banco Todos los England bancos. en Inglaterra, todos los bancos centrales cuando imprimen dinero lo inyectan a la banca privada, primero.
¿Cómo lo inyectan? Como préstamo. Es decir, los bancos privados tienen que pagar de vuelta el principal más el interés. Ujú. Los bancos centrales no son eh, owned, no tienen dueños privados. Nadie se está Ajá. enriqueciendo con eso, ¿no? Esa es la idea que todo el mundo se hace rápidamente. Hay alguien que se está enriqueciendo a costa. No, no, no es eso. Casi siempre inyectan dinero a la banca privada con tasa de interés positiva. Hay algunos casos en que ha habido algunas contingencias donde la tasa de interés ha sido negativa. Por ejemplo, en Japón, hace algunos años, qué sé yo, o de repente se hace cerca de cero, pero la tasa de interés de largo plazo siempre es positiva, ¿no? Ajá. Y la razón, en pocas palabras, es que una tasa de interés cero o negativa crea inflación. Y la inflación es insostenible, es un problema peor, ¿no? Ujú. A ver, sin ánimo de ponerme tan técnico, ¿no? Hay una idea de progreso detrás de esto, ¿no? De que sí podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Y que tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Sobre todo cuando comienza el crecimiento económico, que es algo bastante reciente, ¿no? Los Ujú. bancos centrales empezaron a existir, no sé, ¿qué será? 200 años atrás. Es algo bastante reciente, no sé, yo no soy experto en historia, ¿no? Pero el crecimiento económico como tal es algo bastante reciente, ¿no? Sí, esta Pero podríamos expansión decir, y estas posibilidades que hoy día tenemos, sí, no tienen, o sea, el mundo como lo conocemos tiene 20 o 30 años, ¿no? No te va así como funciona hoy, claro, ¿no? Con estas reuniones en Zoom, claro, todo digitalizado, claro. y tal, que ya nos parece como normal, pero realmente Podríamos decir que el cambio se ha dado en los últimos 100 años, que es muy poquito tiempo. sí, podríamos hablar de la revolución industrial en adelante, ¿no? Pensando desde el punto de vista agrícola, cuando empezaron 200 años, claro. claro, cuando la agricultura empezó a profesionalizarse, ¿no? O a industrializarse. Entonces, primero tú tenías tu milpita, así sencilla, y podías sacar tu maíz, qué sé yo, pero luego dices, oye, pongámosle salitre, como sabemos tú y yo por la historia en Chile, ¿no? Por ejemplo, salitre, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Oye, aumenta el rendimiento, esto no le hace daño a nadie, es buena idea, hagámoslo, ¿no? O sea, la idea del progreso comienza de una manera es totalmente inofensiva y totalmente positiva, ¿no? Si hay algo que podemos hacer mejor, hagámoslo mejor. Por O sea, supuesto. obvio, todos ganamos, ¿no? Hazte cuenta, si yo para ir de mi casa a la tuya tengo que darme una vuelta así, oye, sale muy largo. ¿Qué pasa si de repente me doy cuenta que puedo ir de medio directo? Y hacemos un Eso, camino, y hacemos una carretera y, ajá. claro, oye, partiendo por lo más sencillo, para no pensar en la carretera como algo negativo, para una Ujú. veredita, ¿no? Oye, es una innovación. Eso es una innovación tecnológica completamente inofensiva. Lo que estoy tratando de decir es que la innovación tecnológica parte como algo que no lastima a nadie. Así Ujú. parte, ¿no? Y luego, con el pasar del tiempo, empieza a ser un poquito de ventaja. Bueno, igual al hacer un camino hay que botar algunos árboles, por ejemplo. Ujú. O cuando pasamos del salitre a la urea, que es un fertilizante mejor, ¿no? Ujú. Oye, el rendimiento aumenta mucho más, no podemos poner riego tecnificado, aumenta mucho más, podemos hacer control de maleza, aumenta mucho más. Oye, y conseguí un producto químico que hace el control de maleza mucho más barato, ¿no? Podemos comer más, ¿no? Es algo bueno, no estoy diciendo que sea algo malo. Sin embargo, ok, ya estamos dando un producto químico, no estoy diciendo que el producto químico sea malo per se, pero ya empieza a haber desventajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que haya crecimiento económico, siempre hay que aumentar este año lo que había el año pasado, Ujú. el valor de lo que había, ¿no? Para que la deuda pueda ser service, ¿no? Para que la Ujú. deuda se pueda servir, ¿no? Ajá, se puede pagar y se puede. Porque Ajá. pueda pagar. ¿Qué pasa cuando una deuda no se paga? Hay bancarrota de alguien, ¿no? De Ajá. alguien, de algo, de alguna institución o de un país, ¿no? Ajá. Bancarrota no es bueno, ¿no? No es que la bancarrota pierde el ricachón, no, perdemos todos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, lo que estoy tratando de retratar y que hablo mucho más en ese escrito es que lo que empieza de una manera muy positiva, como es permanente la necesidad de seguir creciendo, empieza a ser más costoso, ¿no? Y hoy en día lo sabemos en el alma, en las entrañas,
que nos duele cada vez más. Oye, si para crecer hay que ir, y esa montaña, la que todavía no se ha explotado, hay que, digamos, Explotarla. extraer toda su madera y a la vez y transformarla en una mina, por decir un ejemplo, nos duele, nos empieza a doler más que antes. ¿Por qué más que antes? Porque antes había más, así de simple, Ujú. y ahora hay menos bosque, ¿no? Menos ríos limpios, menos playas limpias. Entonces, cada vez el proceso de que la civilización siga creciendo económicamente es cada vez más doloroso y además es cada vez más costoso. Por decir un ejemplo, ahora hay que cavar más profundo para llegar al petróleo en el Ujú. océano, por ejemplo. O sea, Ujú. cuesta más sacar el petróleo que antes, o hay que ir más lejos para sacarlo. Correcto. Lo mismo, lo mismo con todas las actividades que generan crecimiento económico, ¿no? Entonces, cuando hace una o dos generaciones atrás el agua es gratis, hoy es privatizada. Cuando hace una o dos generaciones atrás había muchas más relaciones humanas que se hacían en el entendimiento de la reciprocidad o de la gratitud o de la gratuidad, ¿no? Gratitud un poquito distinto de gratuidad, ¿no? Por ejemplo, cuidar los niños unos a otros, Ujú. en el fondo, siendo comunidad, ¿no? Somos Ujú. siendo comunidad. Hoy en día se hace menos porque se han transformado, la, 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 como se Sí, va transformando la sociedad, se van haciendo esas oportunidades de trabajo, digamos, básicamente. Y no estoy diciendo que sea algo malo, ¿no? Es algo bueno. Y lo mismo, o sea, volviendo atrás, cuando extraímos la madera de la montaña que estaba aquí, digamos hace como 3 minutos atrás, mi casa está construida con madera, o sea, necesitamos madera también, ¿no? No ujú. podemos ser tan hipócritas de decir que el crecimiento económico solamente para la élite de los corruptos y ricos, ¿no? No, es para todos. Esa Ajá. es otra de las falacias, ¿no? Necesitamos, por un lado, esto, y aunque podría alguien extraer esa montaña, aunque quedan muy pocas, ¿podría alguien extraerlo con buenas intenciones? Pregunta. La respuesta es sí, no es no. Podría ser completamente con buenas intenciones y no con intenciones de codicia. Podría ser simplemente para ayudar, ¿no? Y aún Ujú. así lo necesitamos, ¿no? Ujú. Necesitamos la minería, necesitamos el litio, el cobalto, no sé qué, aquí en los celulares. ¿Por qué le tendríamos que excluir eso a otras personas, ¿no? Ujú. No es solamente un tema de codicia, ¿no? Bueno, estoy hablando de varias cosas aquí, ¿no? Entonces, digamos por eso que personas como Manfred Magnet crearon las teorías del crecimiento o el desarrollo a escala humana. No sé si has escuchado hablar de Sí, Max Neff, nuestro compatriota. sí, claro. Muchos economistas empezaron a sacar la voz de necesitamos decrecer, no crecer, ¿no? Muchos, pero todavía una minoría, obviamente. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, alguien que, digamos, es conocido porque es amistad de mi mamá, es Roberto Sales, que fue presidente del Banco Central en Chile, decía, ok, me interesan escuchar todas estas preocupaciones, pero no podemos dejar de crecer, ¿no? Te estoy hablando de un economista que tiene buenas intenciones, ¿no? Ujú. Y tiene razón, tiene razón. El problema es que no podemos seguir creciendo tampoco. Las dos, esta es la clave de lo que yo tengo para decir, ¿no? Tanto crecer como decrecer son las dos catastróficas. Ok. Por lo tanto, no hay solución. Esa es una cosa que es desesperante para cualquier mente occidental, ¿no? Aceptar de que no hay solución. Y en el aceptar que no hay solución, yo pienso y yo siento que aparece la solución. Por eso la solución no está dentro de la avenida intelectual, no está dentro de las posibilidades lineales. Ok. Te estoy volviendo loco, Nico, ¿no? No, 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 más bien, No. ok. Ah, Y entonces, ¿dónde o cómo damos con esa solución? O sea, porque puedo entender que me dicen, "Miren, no está en las posibilidades lineales. Ok, ¿desde dónde entonces lo podemos ir tomando? ¿Cómo lo malabareamos? Porque algo tenemos que hacer, ¿no? O dejar de ujú. hacer, vaya. Claro. Bueno, en lo que tenemos por hacer, así en la práctica, todo lo poquito en realidad lo que importa más que los volúmenes, por ejemplo,
más que la cantidad de emisión de carbono que reduzco por el hecho de andar en bicicleta, por ejemplo, yo no ando en bicicleta en realidad, pero por decir un ejemplo, en realidad, más que la cantidad de toneladas de carbono que vamos a reducir, si quisiéramos hablar de esa métrica, calentamiento Ujú. global y qué sé yo, lo que importa mucho más es la vibración con la que lo quieres hacer, el amor con lo que lo estás haciendo. En eso está la revolución, ¿no? Más que en lo cuantitativo, ¿no? Porque en lo cuantitativo ya perdimos, vamos perdiendo y vemos cómo van aumentando las manchas urbanas por todas partes, las imágenes Ujú. satelitales, vamos perdiendo y los que tenemos hijos es una preocupación fuerte, ¿no? Sí, claro, que sí, sí, las Sí, manchas urbanas crecen, crecen, crecen y no parecen sí, sostenerse, sí. ¿no? Entonces lo que importa es que nos enamoremos de algo y hagamos eso, ¿no? Por ejemplo, y no tiene que ser algo grande, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer un podcast de chamanes y de charlatanes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, es algo que lo hago con alegría de mi ser, ¿no? Y Ujú. que siento que tenemos algo de qué conversar, ¿no? Ajá. Y yo creo que en esas cosas, ¿no? En que cada uno nos demos el tiempo de hacer lo que de verdad queremos hacer con nuestra vida, ¿no? En el fondo, hacerse la pregunta, ¿qué harías con tu vida si no necesitaras dinero? Y Ok. muchos de nosotros haríamos algo distinto de lo que hacíamos antes, de hecho lo estamos haciendo. Entonces, por lo menos darle un lugar a eso, darle un lugar a lo que de verdad queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Queremos aportar belleza, queremos aportar sanación. Y si lo piensas de otro punto de vista, imagínate si la humanidad, obviamente una gran cantidad de humanidad se sana, eh, y de hecho está pasando, Nico. O sea, gente que tiene mucho dinero, no tiene mucho tiempo atrás, por decir un ejemplo, ¿no? Que es muy interesante, el ejemplo de Douglas Tompkins, ¿no? Ujú. Y su esposa. Hace poquito, esta semana salió el documental de su vida en Disney. Perdón por estar Ok. haciendo publicidad, pero muy No, no, interesante, ¿no? está muy bien, ok. Y entonces él. Lo que digo es, más allá de valorar o de decir que una persona sea mejor que otra, lo que estoy diciendo es que hay algo que está pasando, que gente con mucho dinero, ¿no? Quiere hacer cosas hermosas para la vida, ¿no? Quiere ayudar a la sanación, quiere ayudar a la preservación de las especies. Yo trabajo en bookkeeping para non-profits, te decía, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque hoy en día hay, no sé, hay una explosión de non-profits en el mundo occidental desarrollado, digamos. Ujú. Está lleno, muchas más non-profits que las que habían hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se acumuló por muchos años, por estos 200 años, de alguna manera ahora lo que quiere hacer es recuperar, restaurar lo que queda o sanar lo que ha sido lastimado, ¿no? Naturalmente, ¿por qué? Porque la vida es circular, ¿no? Entonces está pasando, ¿no? Está pasando ya. Que naturalmente muchos empezamos a enamorarnos de la vida o a buscar a ver qué es lo que de verdad quiero hacer, ¿no? Y empezamos a, no sé, a buscar coherencia y un poquito de incoherencia también se vale, digamos. No estoy en contra de la incoherencia, es lo que quiero decir, ¿no? No estamos buscando a nadie. Entonces, pero es algo que está pasando, ¿no? O sea, en la- simplemente, por decirlo en un lenguaje que los que vamos, en los que hemos estado en ceremonia, cualquier persona con muchos recursos económicos va a una ceremonia, tiene una transformación, ¿qué va a hacer con su dinero, no? Y no estoy diciendo que el tener dinero sea algo malo, ¿no? Por si acaso, lo vuelvo a repetir. Lo repito muchas veces porque sé que es algo que en el contexto cultural de lo bueno y lo malo, rápidamente catalogamos qué es lo malo, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, ¿no? ¿No? Tener dinero es algo buenísimo, da una cantidad de libertad. A mí me encanta tener dinero, ¿eh? Eso Sí, te puedo hablar también un buen rato de eso. yo Me también, yo fascina nunca, tener dinero. a mí nunca me ha gustado no tener Mm, dinero y nunca he sido pobre mm, además en mi vida. eh, y eso sí, eso ya mm, es para otra conversación, pero un poco tu planteamiento es como, es que es difícil ponerlo en palabras porque
es abrazar justamente estas incongruencias, estas imposibilidades de solución Ujú, y plantear una solución desde otro lugar, ujú. ¿no? Sí, ¿No? Y que tiene que ver justamente con lo que veíamos al principio, que es empezar a resignificar, ¿no? Lo que hacemos. Y la teoría vendría siendo que en la medida en que logramos ir resignificando, eso tendría que generar un cambio que sí, probablemente hoy día ni siquiera nos imaginamos cómo podría ser claro, claro. y que Y tendría que traer, seguro. y que tendría que traer soluciones ya prácticas, ahora sí en el mundo práctico, que, Ah, sí, que en este momento tampoco alcanzamos a ver, ¿no? Ni siquiera imaginar tal claro, vez. claro. Hay pequeñas, grandes soluciones en el mundo práctico, que lo empecé a hablar un poco antes, pero no lo alcancé a terminar la idea, ¿no? Por ejemplo, la idea de la bicicleta, la idea de los paneles, ¿no? Ujú. La permacultura, la bioconstrucción, son un montón de cositas que, si tú me preguntas, su mayor valor es en su belleza, en enamorarse de algo, ¿no? Más que en la volumen de solución real que ocurra, su valor mayor está en lo sutil, en la vibración, ¿no? Pero sí existen millones de esas soluciones prácticas, ¿no? Que tienen que ver nuevamente con valorar lo único, con valorar el vínculo, ¿no? De distintas maneras, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se me puede ocurrir? Y ahora, Eh, tú tienes así como una idea de, a ver, si empezamos a hacer esto, ¿cuál podría ser el resultado? lo que pasa es que todas las tecnologías que tenemos un problema tecnológico, podríamos decir, hay personas que son, así como hemos tenido fundamentalistas en cuanto a la religión, luego hemos tenido fundamentalistas en cuanto a la ciencia Ujú, y fundamentalistas en cuanto a la tecnología, como que esperar de que la tecnología va a solucionar todo, ¿no? ujú, Como que, ay, me acuerdo de una película, Nico, muy buena también, muy linda, la película del Principito, una película francesa, ujú. que sigue la historia del Principito, una vez que termina la historia del Principito, sigue de nuevo la historia. Ajá. Y muestra, te la recomiendo mucho, debe tener menos de 10 años de antigüedad, porque sí, debe tener aproximadamente unos 8 años, algo así. Una película francesa. Muestra como este idílico de qué pasaría si por fin lográramos reciclar todo y por fin nuestros carros no emitieran emisiones de carbono, no sé qué. Y muestra cómo, te dejo que la vean la película, que la vean la gente, muestra cómo esto no hay solución, no es lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos una sociedad basada en la obsesión por el control, ¿no? No queremos una sociedad basada en la obsesión porque todo sea igual, ¿no? Porque todo sea mínimo, ¿no? Ujú. Necesitamos esa vida de la riqueza, ¿no? Y entonces en una ciudad que muestra ahí la ciudad donde todas las casas son prácticamente iguales, donde toda la gente hace prácticamente lo mismo para que sea eficiente, para que no use ni una pizca de energía más de la que necesitan, ¿no? Todo Ajá. perfecto, todo lo reciclan, no sé qué, pero todo es un mundo de la mismosidad, ¿no? No hay unicidad, no hay único ahí, excepto el piloto del Principito, que vive en una casa que es completamente distinta, es medio loco, ¿no? Ajá. Ah, y es un personaje maravilloso y su casa es maravillosa, ¿no? Entonces la hija de la vecina de al lado quiere ir a meterse a su casa porque le da curiosidad, Ajá, y ¿no? se va y se acaba yendo al otro lado y se encuentra con un principito adulto, sí, sí la vi, o no ¿Sí adulto, la pero viste? Sí. adolescente. Ajá. Y Sí, 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 que había olvidado lo que era ser niño. y el hombre de negocio se Sí, tomó todos los planetas y entonces sí, sí. una, Bueno, es una película eh, bonita. lo- y para mí muestra que la solución tecnológica no es la que de verdad queremos en el corazón, ¿no? La tecnología no alcanza. Pero ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Que prácticamente toda la tecnología que hemos creado, yo reflexiono por lo menos, la hemos creado con mentalidad lógica, lineal, con mentalidad de separación, ¿no? Pensando, por ejemplo, percibiendo que el sol es un ente externo a mí. No soy parte del sol, no soy parte del aire, no soy parte del agua, no soy parte de las moléculas. Entre paréntesis, el método científico asume como supuesto fundamental que para observar algo tiene que ser externo, ¿no? Ujú, Lo observado y el observador están separados. ujú, Nuevamente, separación.
el punto de vista espiritual no hay nada separado, ¿no? Entonces, lo que uno observa siempre tiene que ver con el observador, y en la física cuántica se han empezado a dar cuenta de eso, etcétera, ¿no? Pero el tema es que, ¿qué pasa? La pregunta que vale la pena hacerse, ¿qué pasa o qué les va a pasar a nuestros hijos, tal vez a nuestros nietos, cuando descubran que el mundo de tecnologías que pueden descubrir cuando cuando empezamos a crear tecnología en unicidad, en, sabiendo que la molécula no es algo externo, que tiene que ver conmigo, ¿no? Ahí se expanden el mundo de posibilidades, como que estuviéramos viviendo en un plano así nomás, y de repente nos damos cuenta, ah, somos en 3 dimensiones, ¿no? Es como algo así como hemos vivido limitados por pensar de que de que todo tiene que ser en una línea, ¿no? Es como agregarle un montón de dimensiones a las posibilidades, ¿no? A ver, De tecnología. y para ir entendiendo yo, a ver, ¿por qué o cómo el hecho de que yo vea que las cosas que concuerdo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero ¿cómo el que yo vea que la computadora es parte de mí, yo soy parte de, eh, Mm. le suma posibilidades también como a las soluciones? O sea, ¿dónde está? Porque yo creo que ahí está como, eso es lo que, eh, ahí está como lo central, ¿no? Entiendo yo de lo que estás tratando de plantear. Ujú. Pero ya en términos así como prácticos diría, a ver, ¿cómo eso ocurre, ¿no? Ah, no tengo idea, güey. No O qué es tengo lo que... idea. Sería un farsante si te dijera que sé. De hecho, mi respuesta anterior es pura especulación, ¿no? O sea, no es tan buena respuesta, digamos. Ok, Pero sí, sí te puedo decir de que es muy importante decir no sé. sí, Y claro. es rico, es delicioso decir no sé. Y al mismo tiempo, nuestra civilización moderna es como tabú decir no sé. No podemos decir no sé. Así como un economista que diga no sé, o un abogado que diga no sé, es como, oye, qué poco profesional, ¿no? Tienes que saber cuál es la solución, ¿no? Ujú, Somos muy arrogantes en ese sentido porque creemos que conocemos el universo, la vida, el planeta, la sociedad. Y en verdad lo que conocemos, por mucho que sea una gran cantidad, es una diminuta cantidad comparado a lo desconocido, ¿no? Al misterio de la vida. Entonces, por ejemplo, una vez estuve, de hecho, me invitaron a una pequeña conferencia con la Universidad de Valdivia, justamente con el mundo de Manfred Magnet y qué sé yo, ujú. y habían algunas personas españolas de otros países, y cuando me escuchaban, me decían, bueno, pero entonces, a ver, para un poco, así como, decían, a ver, si tú tuvieras a ver, en este minuto todos los ministros de Economía, los ministros de Hacienda del mundo escuchándote y dijeran, Felipe, dinos qué hacer y nosotros lo vamos a hacer. A ver, dinos qué les dirías. Y le dije, empoderado, no sé. Necesitamos no saber, necesitamos detenernos a no saber. Ok, ok. Necesitamos darle espacio a eso, necesitamos darle espacio. Y en realidad las soluciones no son mías, ¿no? En realidad las soluciones son, como te mencionaba que decía Humberto, son colectivas, ¿no? Son de la totalidad de la vida, son entre todos, y cada uno haciendo lo que le enamora hacer y abriendo aquí para que salga su voz, ¿no? Aunque sea, y necesitamos diversidad radical, ¿no? Necesitamos que todas nuestras voces que parecen muy ajenas a lo que se acepta en la sociedad, necesitamos esas voces que sean escuchadas, ¿no? Todas las voces raras, como las del piloto en esta película del Principito, ¿no? Ajá. Necesitamos lo raro, necesitamos diversidad radical, necesitamos conversar, como decía Humberto Maturana. Maturana. Ah, necesitamos conversar. Bien. Oye, Entonces, la solución no es que todos aprendan de economía sagrada, que lata, ¿no? No creo. ajá. ¿Entendí? Ya, pero o sea, en el fondo, sí, es plantear, eh, sí, es plantear más preguntas que respuestas, ¿no? Sí. Es plantear más preguntas que respuestas y más bien invitar como a responder, tal vez no tanto de la cabeza, ¿no? Y conectar un poco, y conectar justamente un poco más con la intuición y a ver por dónde me muevo, cómo puedo hacer esto con amor desde la mejor intención posible, ¿no? Volver a conectar, volver a permitir como esta Ujú, empatía, además, no solo entre las personas, sino que ujú, hacia toda la vida, ¿no? ujú, ujú. Eh, Claro. Hay muchas, no sé, perdón si te interrumpo.
No, Hay muchas voces que resuenan, que dicen, oye, ya tenemos un montón de riqueza, de sabiduría material, de recursos en el planeta. Si la supiéramos, digamos, distribuir mejor, pero una mejor palabra, compartirla, ¿no? Compartirla mejor. Oye, ¿cómo explotaría nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, si no tuviéramos que dedicar energía humana, digo yo, esta es mi visión personal, ¿no? Porque me carga la burocracia, ¿no? El ujú. dedicar nuestra sagrada energía humana a hacer algo totalmente aburrido e inútil. Pero a veces hay que hacerlo. Sí, sí. No, pero no importa ese tema, ¿no? Igual podemos no rechazarlo, pero lo que sí sé es que hay un montón de sabiduría, talento humano que está atrapado dentro. ¿Qué pasa si se dan las condiciones, tierra fértil, agüita que lo riegue para que boom, se exprese, ¿no? Creatividad en cuanto a arte, en cuanto a ciencia, si le quieres llamar, en cuanto a tecnología también, en cuanto a crear nuevas maneras de vincularnos, no sé, pues y de generar las cosas que necesitamos, partiendo por comida, etcétera, etcétera. Estoy seguro que hay mucho potencial más todavía, ¿no? Que ha estado atrapado porque el ser humano, en mayoría de la humanidad, no tiene un contexto fértil donde expandirse, ¿no? Ujú. Oye, ajá, Mm, pero un poco yo creo que esa es la idea de cerrando, porque ya me queda claro que no, me queda claro que no hay una respuesta definitiva, ¿no? Sino más bien es como un camino, pues, como te decía, así, un poco plantear preguntas, mm, plantear posibilidades y como dices, no sé cuál es la respuesta, mm, no sé qué va a pasar exactamente, ni cómo vamos a acabar abrazando toda esta como aparente paradoja, incongruencia, ¿no? Pero, mm, pero muchas gracias por como que era, o sea, no más que pero, sino más bien muchas gracias por todo este tiempo, ya como una hora y media casi, ujú, de, ajá, de conversación para ir entendiendo justamente cómo podemos irnos acercando y cómo es un posible acercamiento a este tema, ¿no? De el dinero, la economía, cómo vamos entendiendo nuestras relaciones y cómo entendemos mm, como el sistema de cómo está planteado, ¿no? Desde dónde vienen mm, las complicaciones y esto como una herramienta, ¿no? De reflexión para todos nosotros, de ver cómo nos estamos relacionando cada mm, uno de nosotros con toda esta energía, cómo esto mm, influye en nuestra vida, cómo esto determina o no determina o impacta en nuestra espiritualidad, cuáles son los conceptos que tenemos. Yo lo que escucho de tu conversación es una invitación muy amplia como a sí, a soltar un poco la cabeza y aceptar la no solución, tal cual como dices, y aceptar ujú, como en el permitirte fluir y permitir que esta totalidad de la vida sea tal vez la que genere la solución, ujú. no nosotros, ¿no? Sí, Como ministro de sí. Economía, yo lo voy a resolver. No. La verdad es que no está en nuestras manos. Hace unos días atrás, nos fuimos con San Diego y mi esposa, así en la primera salida que tuvimos en 8 años, pues, desde que nacieron nuestros niños, de Ajá, novios, ¿no? 5 días. ajá, Y andábamos aquí en San Diego. Y mientras íbamos caminando por la playa en una de esas, eh, de repente yo andaba como bien angustiado por varios temas como de trabajo, me tenían así. Y me acuerdo que de repente fue como estas como revelaciones, ¿no? Como si me hubiera escuchado una voz. Me decía, a ver, güey, eh, no eres tú quien lo va a solucionar. Yo lo voy a solucionar. Tú, no- o sea, tú eres un insectillo ahí, güey, dando vueltas, ¿no? O sea, yo voy a solucionar todo. Tú nada más ponte en el lugar para que entonces yo pueda solucionar, pero no vas a ser tú, libérate de esa responsabilidad. ah, ok. Y fue tan liberador y además fue curioso porque además a partir de eso empezaron como a aparecer desde otras personas, desde otros lugares, o sea, de lugares inesperados, respuestas que yo no tenía y que he ido como acomodando y que entonces justamente me han ido resolviendo el problema, ¿no? Yo lo único que he hecho ha sido como estar atento a escuchar y menos estresado Ah, a ver cómo yo mismo resolvía algo para lo que no tenía respuesta.
Entonces, eso como que, salvo que me digas, no, no me entendiste nada, No, ese, sí, sí, esa es como totalmente. mi wrap up, como Sí, decir, ok, aquí está, sí, vamos a abandonarnos sí. a lo sagrado. Sí, güey, es exacto, es una cosa de confianza, ¿no? De confiar, pero que termina siendo como algo que a uno le ocurre, porque el no confiar es agotador, no manches, es un peso en los hombros atroz, ¿no? Entonces llegan minutos en que nos pasa cosas que me siento identificado en algún momento, y ojalá que me siga pasando, ¿no? Un momento, ay, no, ¿qué pasa? Ah, le voy a sacar esta piedra a mi mochila. ¡Qué alivio! No manches, o sea, un alivio. No es un mérito de que yo puse mi voluntad. No, yo voy a ser alguien que confía en la vida. Eso traté y no me funcionó. Pero en esos momentos en que la vida te pone en una circunstancia donde estás sintiendo el peso, lo estás sintiendo, ¿no? Te angustia, por ejemplo, Ujú. y te da una chance, como que sientes que, ay, ahora puedo elegir, ¿no? Sacar una piedra en la mochila, como confiar en la vida, de que no depende de mí, es una delicia. Y cada cosa que te sacas de peso te hace más libre. Y más libre significa bueno para todo el mundo. Cada cosa que Sí, nos liberemos, ¿no? de muchas formas es como el perdón, ¿no? No es un regalo para el perdonado, o sea, sí, sí lo es, pero sobre todo es un regalo para quien perdona, ¿no? Exacto, Es un odio, es un exacto. resentimiento que te permites ya Sí, soltar, ¿no? sí, exacto, Oye, pues hermanito, exacto. muchas gracias. Muchas gracias por esta Ujú, entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos, además, pues esto que has ido como desarrollando con el tiempo, ¿no? ujú. Y, y con lo difícil que es, porque me doy cuenta que no es fácil explicarlo, justamente porque tiene mucho que ver Sí, con salirse del pensamiento lineal, ¿no? Y nuestro lenguaje es, sobre todo, muy lineal. Entonces no es fácil, ¿no? No es fácil plantear así como estas paradojas y estas como incongruencias, ¿no? El aceptarlo separado, o sea, incluir la separación, o sea, es que es una cosa muy rara, exacto, exacto, exacto. ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchas gracias y qué gusto verte, porque nos vemos menos de lo que me gustaría. Sí, sí, igualmente. Y va, pues hermanito, que tengas muy buena semana, muy buena vida y nos veremos pronto, espero. O bueno, Igualmente, cuando la vida Nico. defina. ¿Cómo? O cuando la vida defina. Ah, sí, Cuando la vida defina. sí. No, muchas gracias por la oportunidad de conversar. A mí me encanta conversar, me apasiona y me queda la sensación de que me gustaría seguir, ¿no? Pero también siento que está bien, ¿no? Está sufi. Sí, está Así bien, pues, que, no, pues gracias a ti por ser quien eres, ¿no? Por estar donde estás y estar haciendo lo que haces, lo que percibo y lo que conozco. Y gracias a gracias. todas las personas que están escuchando también, que han escuchado, gracias a su propia verdad, ¿no? Ajá. Y que florezca, que sea bienvenida la verdad de todos y todas, y todos parece que está de moda decir todos, Todo eso. lo digo porque me importa la inclusión radical, la Sí, diversidad claro. radical, ¿no? Sí, claro. Sí. Va. Pues un abrazo, hermanito. Muchas Vale, gracias. vale, un abrazo grande. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti.